El amor no respeta todas las opiniones, no pierde el tiempo en cívicos círculos. Entre el poco ruido de las muchas nueces, va directo al sabroso silencio atronador, o hacia sus salvajes intérpretes. Esto está en Ciencia de Vida, uno de los libros que quisiera publicar, y leyéndolo me está recordando a unas cartas que son un tesoro sobre el yoga de Sri Aurobindo, que dice cosas que el 99% de los maestros espirituales olvidan decir o no tienen ni idea, o están limitados a su experiencia y la toman por el todo. Y Aurobindo es uno de estos increíbles seres humanos tan cósmicos y supramentales que verdaderamente abordan una experiencia muchísimo más completa, aunque siempre dentro de un ser humano encarnado va a ser limitada. De las más completas que conozco en cuanto a la precisión sobre el yoga como ciencia de vida. Y lo digo porque me está recordando la manera que tiene de hablar del yoga en relación a la moralidad, a la religión, a la ciencia, a muchas cosas. En concreto ahora me estoy refiriendo a la moralidad, pero será el tema de nuestros vídeos. Que esto que parece tan indiscutible para todos y que finalmente es la raíz de todo lo que no nos cuestionamos en la vida, o incluso vida tras vida, pues es el origen de todos nuestros problemas, de todas nuestras enfermedades y de todo el delirio que ahora resulta planetariamente obvio y muy amenazante. Y es que resulta que estábamos todos ciegos hasta que dejamos de estarlo, paralíticos, con la mano seca, o con hemorragias, o qué sé yo, totalmente moribundos, como se retratan los evangelios, y que viene la palabra del Cristo, la mano, o ni siquiera su mano, su sola presencia, y en un instante puede quedar la pesadilla completamente dada la vuelta. Y eso es la experiencia que llamo propiamente espiritual, y es a la que invitamos, y es de lo que estoy hablando. El descubrir la realidad de quienes somos y el origen de todos nuestros problemas también, y la manera de sanar, como se muestra en los evangelios igualmente. Vale, pues si tomamos Satchitananda, en la expresión en la metafísica hindú de la Trinidad, de la persona trina, que en el cristianismo conocemos por la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es exactamente equivalente. Y ahora que recuerdo, tal cual Satchitananda, cuando no tenía ningún contacto con el hinduismo, ni conocía estas palabras, no solo lo que significan, sino que ni siquiera tenía conciencia de estas palabras, las canalicé. Para deciros que todo esto que hablamos en nuestros vídeos, en nuestros escritos, no se trata de un curso de espiritualidad, no se trata de un intelecto abordando sobre conceptos de la espiritualidad, sino que es justo lo contrario, y parte de la revelación de lo que llamo un conocimiento de luz, de una experiencia directa, y a lo que invitamos siempre, detrás de todo lo que podamos después explicar, o nos explayamos sobre ello, o lo referimos a las distintas tradiciones y en el contexto y en el uso de su vocabulario, etcétera. Pero a lo que invitamos detrás de todo esto es a venir aquí directamente a tener la experiencia vía un yoga, que es una manera de procurársela fácilmente, universalmente, de tener esta experiencia que en sí mismo nos da el significado. Después lo podemos explicar con palabras y ayuda a la transmisión y por lo menos a la comprensión intelectual, pero no se trata de recibirlo en el fondo intelectualmente, sino verdaderamente que lo oiga algo detrás, ¿no? Sat se refiere al poder del ser,
Chit al poder de la mente con M mayúscula, y Ananda pues es la beatitud, es el gozo de la relación entre padre y hijo y todas las cosas creadas. En sus niveles inferiores podemos vivir esta Trinidad, que evidentemente corresponde a la Trinidad de nuestra alma. Y por ejemplo, pues al nivel del Espíritu Santo, de Ananda, de la beatitud, pues conocemos las habilidades artísticas, desarrollamos empatía, compasión. En cuanto a Chit, al poder de la mente, desarrollamos la ciencia, la filosofía, la literatura. A un nivel al nivel de Sat, a nivel del poder del ser, ahí a niveles inferiores es donde se sitúa literalmente el poder de sanar. Y el poder de sanar se hace vía el prana, ¿no? Que es ese aliento que nos infunde vida y que recorre nuestros canales metafísicos, y que es transmisible, vamos a decirlo así, y una manera metódica, bueno, de hacerlo es con el Reiki. Después está el pranic healing y eso, pero bueno, viene a ser lo mismo en sustancia. Hay que entender que nuestras mentes y cuerpos individuados, ¿no? Pues deben ser refinados al punto de ser vehículo de esta energía divina, de esta energía de amor, que es la sustancia misma del universo. Y se trata de dejar que obre a través de nosotros. Y para eso, para que pueda ser de la manera más eficiente, por el ejercicio espiritual, en lo que consiste el ejercicio espiritual finalmente es sobre todo en este caso para la meditación, es concentrar de tal manera la mente que nos convertimos en un láser, ¿no? Que hace enfoca ese poder de una manera mucho más efectiva, ¿no? Entonces, en la palabra Reiki está ese ki que hace referencia a nuestra alma individual y que hace referencia a este aliento vital que nos infunde la vida. Entonces, Reiki aquí sí, se trata de Reiki, pero un Reiki libre, un Reiki para la libertad. Entonces, en esta época estamos obligados de explicarlo un poquito porque ha quedado tan desviado y tan confundido. Reiki aquí, en todo caso, se trata de tomarlo de modo que sirva para unirse a la conciencia una. En realidad es más bien para ser o darse cuenta de que somos la conciencia uno, pero como vivimos en un mundo de dualidad y partimos normalmente de la creencia, bueno, de la impresión, de la sensación de ser una persona aparte del resto del mundo, aparte del otro, pues partimos de esa idea de que haya una necesidad de unirse de yo al otro, de yo de abajo arriba. En todo caso, se trata de verticalizarse, de recuperar una vertical que está perdidísima en una civilización materialista que se desengancha de la trascendencia y del espíritu, y que solo contempla lo horizontal y allí se convierte en el caos, cuando lo horizontal no es en base al fundamento, a la esencia, y a la vertical, pues entramos en caos. Entonces, a ese nivel de la unificación, de la reunión, es ese nivel que llamamos nosotros conciencia KRS, Krishna, Crística, es verdaderamente el punto de la conciencia una, pero que desplegamos en persona trina, como lo acabamos de decir. Entonces, el uno es trino, y eso también lo encontramos nosotros, que transmitimos, en realidad somos, o nos ocurrió así, transitar de manera espontánea por la vía hermética, bastante perdida en Occidente, pero que realmente es casi la vía iniciática propia nuestra. Pues Hermes se le llama Hermes Trismegistus, y ese tri
otra vez, bueno, símbolo de varias cosas, pero sobre todo de esta, que hay esa trinidad de alma. En cualquier caso, hay que desterrar la idea aquí, la idea común hoy día de que vayas a ir a una terapia con Reiki. Aquí no. Terapia de ningún tipo, ni siquiera pensarlo como terapia energética. O para relajarse, o para tener más energía, o para sanar de alguna dolencia física o psicológica. No recibimos aquí ese enfoque, porque ese enfoque es engañoso. Eso no quiere decir que todos estos efectos saludables, salutíferos, no vayan a ser. Muy al contrario, incluso pueden serlo y de forma milagrosa, pero nunca tiene que ser el enfoque, la expectativa, y no es el fin en sí. Entonces nosotros verdaderamente nos enfocamos desde el punto de partida como un yoga en su sentido profundo y como un yoga incluso integral. Se ha pervertido muchísimo esta palabra en el mercado y bueno, lo más profundo que se pueda concebir de este calificativo hay que ir a verlo en Aurobindo, por ejemplo, pero no vamos a entrar en eso. Pero en todo caso, aquí se trata de este Reiki y el enfoque nunca es para dar Reiki o para ver si si alguien piensa que va a servir con el Reiki, es el de servicio propiamente espiritual, nunca el de una ayuda personal y diría que casi menos profesional. No se trata de espiritualidad, no se trata de trabajo y se trata de servicio espiritual, no de una ayuda, ni siquiera en el plano más allá de lo personal, humanitaria, podríamos decirlo. No, más allá de eso todavía. Eso es importante. Vamos a ver, el rito tiene un poder en sí, y el influjo es muy poderoso y es mágico, pero todo va a depender de ti. Cuando digo todo va a depender de ti, a la vez no es cierto, porque lo único que depende de ti es negarte a ti mismo, como se dice en el cristianismo, para seguir al Cristo. Es lo único que depende de ti. Es verdaderamente es la entrega, es la humildad con la que hay que, la fe y la confianza en el mediador y la fe en el Reiki mismo, en este caso. Eso es lo que hay que poner por parte de uno, en realidad, o dejar de poner, ¿no? Todo lo demás, todas las barreras, todas las protecciones habituales del ego. Eso es lo que hay que procurar apartar, y es lo único que puede depender de ti, nada más en realidad. Solo la verdad, despojo de la nada, es terapéutica. Lo demás es suavizar el engaño y reparar daños. Las arenas azafrán, ilimitadas, silentes mantos ardientes ondulando la nada, son el traje de los auténticos terapeutae. ¿Quién soy? Esta es la pregunta fundamental que todo ser humano debe hacerse. No hace falta ser docto ni coger siquiera libro alguno para hacérsela. Decía Mevlana Jalaluddin Rumi: el alma recibe del alma este conocimiento, no del libro de lengua. Si el conocimiento de los misterios vienen con una mente vacía, esta es la iluminación del corazón. Búscate a ti mismo. No te apagues por caminos trazados, alumbrados y preventivos sobre todo. No lo hagas, no te encorsetes en tratos, nichos sociales. No te pierdas en distracciones y vanidades. No pierdas el aliento en buscar tan lejos de ti mismo lo que ya eres. Una de mis primeras experiencias estrictamente espirituales y completamente inesperadas lo puso todo del revés, literalmente. Todo lo que creemos ser, todo lo que pensamos que es real, todo lo que nos enseñan sobre todo y cómo nos enseñan a verlo, arrasó completamente.
fue una visión del universo girando en mi interior. Cuando digo en mi interior es falso porque no hay un tal mí, porque no hay un tal yo, tal y como normalmente lo pensamos o con lo que nos identificamos, y no hay tal interior. Es decir, que cuando se cae en ese lugar, en ese espacio que somos, no hay dentro ni fuera, y por supuesto no hay, desaparece completamente lo que pensamos que somos nosotros. Aunque bueno, yo nunca me había identificado, mi conciencia no se había identificado nunca lo suficientemente con el cuerpo para creérselo, pero más con la mente seguramente. Pero allí se destapó la falsedad completa de todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos físicos, carnales, incluida la mente, porque caí completamente detrás del pensamiento. Caí porque fue como, a mí me hace pensar en Alicia en el País de las Maravillas, cuando al pie del árbol, ¡pum!, cae por el hoyo y llega a otra realidad. Y la realidad efectivamente pues era completamente otra. Nada de eso que nos enseñan, mira afuera, y en la ciencia que nos enseñan en la escuela, el tener esa experiencia directa, la de la verdadera naturaleza de todos y de todo, es decir, de lo solo real, pues me puso en completa, inmediatamente en completa armonía, o dejando de sufrir por ese malestar de estar del revés con una realidad social completamente falsa, social y más que social, digo incluso una realidad humana, es decir, cuando se queda limitada por los instrumentos habituales que utiliza el ser humano, quedándose en la mente mental. Entonces era una visión del universo girando. Bueno, yo lo sentí como localizado en mi pecho porque tenía unas manos Reiki colocadas allí, pero en realidad había ese centro giratorio, pero era un espacio sin centro y completamente ilimitado, y no estando ya más, no quedando ya nada, ningún resto de mí, pues evidentemente sientes que eres directamente ese espacio. He tardado muchos años en darme cuenta que finalmente ni siquiera somos esa, hay una realidad última más allá incluso de esta que vi, puesto que había algo que estaba percibiendo ese universo girando, que estaba viéndolo, por así decirlo. Eso estaba visto por algo, era visto por algo, y es ese algo la identidad última. Pero bueno, quedándonos en un nivel un poquito antes de ese más allá, quedándonos justo en ese más allá de la mente, en ese espacio ilimitado, ese universo, pues debo decir que era una visión dinámica y que estaba acompañada de un sonido irreproducible con nuestros instrumentos carnales, porque bueno, pues es impronunciable por nuestros labios y va más allá del sonido habitual, ¿no?, de nuestro oído simplemente carnal. Pero bueno, hacía una vibración, era una vibración, y lo más parecido yo lo identificaría en todo caso con el OM, pero claro, no un OM como normalmente lo escuchamos o intentamos reproducirlo con los sentidos carnales. Solo muchos años más tarde he escuchado experiencias similares y he podido comprender lo que ya hace a 6.000 años los rishis de la India, esos famosos sabios del Himalaya, habían estado, se nos dice, en esa escucha directa, que en el hinduismo se llama Shruti, en esa escucha directa del canto del universo. Habían descifrado y anotado sus ritmos, habían descubierto un lenguaje preciso con sus motivos, una sintaxis secreta y todos sus silencios. Y bueno, que simplemente es lo que nuestro ser canta desde siempre, en esa lógica del amor, del ritmo cósmico. Los rishis, después de infinitas contemplaciones del infinito, llegaron a penetrar el misterio de este curso
cantarín de las estrellas y de las estaciones y habían deducido de ello leyes de sabiduría, de un orden eterno que impregna todo lo que es, y podemos estar a la escucha sagrada y perpetua de este orden divino que nos es tan familiar y tan más que cerca, tan aquí, que en nuestras estúpidas vidas externalizadas nos perdemos esta maravillosa escucha. Acuérdate de amar, pero han elegido la prudencia del ego, no la del amor. La discreción escandalosa solo propia del yo. Pues natura es apabullante, sin ruido ni vergüenza. ¿Qué hay en ella de discreta? Su silencio. La mudez de majestad es rotunda, ensordecedora. Sus brisas invisibles e ínfimas criaturas, sus tremendos humores y vestiduras todas, a la hora de la ira o de la irisada sabiduría, impactan los sentidos agudizados del audaz que apostará siempre por amar, aunque desprecio, odio y abandono el valorado silencio de un corazón prudentemente apagado inviten al dolo, al olvido y a la comodidad. Acuérdate de la ley sin reglas, del premio sin aplausos, de la medida de precisión sin cifras, de la otra mejilla, pues no están en juego orgullo ni necedad. Simplemente corta la cadena capital de salones de reflejos narcisos y contagios de cobardes arre que arre. Ver lo que se es, ver la realidad, pienso que requiere parar. Paré de agarrar nada y no quería obtener algo. Quería soltar incluso lo poco que tuviese. En cierto modo, dejar de existir, según lo pude entender después. Y oír lo que se es requiere querer solo la verdad. Y resulta que entonces descubrimos que vibra en la raíz de toda palabra de belleza, la palabra de poesía que canalizaba y con la que trataba de asir esa verdad inasible en realidad. La raíz, decía, de toda palabra y de todos los silencios. Luego creemos que podemos cambiar algo con nuestras ideas, nuestros esfuerzos, nuestros sistemas, nuestras intervenciones. Y es solo ruido, turbulencia, cortinaje, la vergüenza de la pulsante quietud, el atentado al vibrante silencio. Por eso pienso que la palabra, yo misma la uso y es muy cómoda, práctica. Lo escribo con P mayúscula, la práctica espiritual puede llevar a confusión, porque en realidad no se trata de una práctica, se trata de parar. Si la tomas por lo que realmente es, porque puedes no hacerlo, y bueno, ocuparte con práctica, como otros se ocupan cocinando o con lo que sea. Pero si la tomas por lo que realmente es, entonces ahí está la clave. Porque lo que realmente quiere decirte es: para, detente, dale al off. No parar la práctica forzosamente, sino tomársela como tal, como práctica, es demorarse, es ponerse en el tiempo, es acomodarse, es olvidarse de alguna manera, en cierto grado, es empoderarse, como dicen ahora. En vez de usarla
como una vía hacia algo que conseguirás en el tiempo con la práctica. Ya, porque no hay nada de todo eso. En todo caso, si hay vía, como lo dijo Jesucristo, perfectamente, yo soy el camino, igual verdad, igual vida. Un mantra no es repetir una frase. Medítalo, es repetirse el no olvido. Medítalo. Horas de zazen. En verdad no son para desgastar el ego, aunque desde luego funciona, ¿no?, en base a esa tortura que se le inflige, ¿no? Pero si no eres un monje, si no va a ser tu día a día permanente, muchas veces el ego más bien se repone, enardecido incluso, cuando uno vuelve a la otra vida, digamos. Y es que no son las horas de zazen para desgastar el ego, son para cesar el tiempo. Y es una paradoja que hagan falta horas para cesar el tiempo. Y en Reiki lo mismo, ya lo he dicho muchas veces. Hablo de la camilla cósmica porque realmente tumbarse a recibir Reiki no es para que te hagan nada. No hay un terapeuta ahí que te va a hacer algo. No es un masaje, no es subirse a la noria metafísico. No es tumbarse como en un ataúd, o como cuando nos vamos a dormir, cortando con todas las historias. Hacer un apagón que es total en el sueño profundo para todos. Y antes que nada, ni siquiera es como se dice en el budismo, ¿no? Tomar refugio en el Buda, en la Dharma y en la Sangha. Ni siquiera eso. En nada, absolutamente nada, totalmente desposeído. Si te sale pintar, pinta, aunque te digan que se acaba el lienzo y el pigmento. Si te sale hablar, habla. Callar no siempre hace honor al silencio. Si hay quemazón o burbuja de aire, templa o avienta, sin atender a razón, lo que te sane. Libertad muestra no enseñar y la gran ley no está hecha de reglas. La emoción, la sensación como el intelecto pueden llevarnos a sus puertas. La gran vía tiene infinitos senderos, nada es vano y desechable. La inmovilidad, como el baile, por atrás, por dentro, de lado, por arriba, puede liberarse el cuerpo real de la vida.